Calentando la mañana en Radio América. Continuamos en Calentando la Mañana en este lunes. Estamos a 2 de marzo, año 2020. Y seguimos hablando sobre el coronavirus. Circulan tantas noticias por las redes sociales. Algunas, pues, son veraces. Otras carecen de veracidad. Esa es la verdad. En medio de tanta confusión, qué bueno que nosotros acá en Radio América contamos con el doctor Elmer Huerta para que nos aclare todo esto que está circulando por las redes. Pero ahora vamos con una noticia que aparece no en las redes, sino en las portadas de periódicos importantes en el país. El Washington Post, The New York Times y muchos periódicos destacan. Aquí vemos la portada del Post. Virus spread for weeks in Washington State, study says. O sea, según un estudio en el estado de Washington, el virus se ha estado propagando por semanas. Un artículo similar publica The New York Times. Doctor Elmer Huerta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctor. Buenos días, mi querido profesor. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Cómo se explica esto? De que por hasta 6 semanas personas han estado infectándose, el virus se ha estado propagando y las autoridades hasta ahora se dan cuenta. Así es. Esta noticia, para empezar, profesor, debe ser, en vez de para alarmar, debe ser para calmar a nuestros oyentes y a todas las personas. Esto es lo que ha sucedido. El día 20 de enero se notificó el primer caso de coronavirus en el estado de Washington, en un condado. Allí se notificó un señor en sus 30s que se sentía un poco resfriado, fue a verse, se recuperó, ya salió de alta, está en su casa, ya está trabajando y todo, pero obviamente entre los análisis que se hicieron, profesor, se hizo un análisis que se llama de secuencia genética del virus. ¿En qué consiste esto? En palabras sencillas, ¿sabe cómo es, profesor? Es como tomarle la huella digital a una persona. Igual usted va a la comisaría, dice, señor Alejandro, ponga su dedo acá. Ya quedó fichado, le llamamos en mi país, su huella digital allí. Muy bien, entonces ahí quedó la huella digital del virus que causó ese caso en este hombre el 20 de enero. Y de allí, el viernes que ha pasado, el viernes 28 de febrero, este viernes, se notificó el segundo caso en la misma ciudad. Pero esta persona no tenía ningún contacto con el primero, para nada. Y cuando se le ha hecho el análisis genético, profesor, del virus, la huella digital, igualita a la huella digital del primero. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un virus cause una enfermedad con 6 semanas de intervalo, sin que se conozcan estas personas? La respuesta la han dado los epidemiólogos y lo que dicen es que lo más probable es que este virus, que llegó de la China con el primer señor, ese que había estado en la China, en Wuhan, se ha diseminado en la comunidad y calculan, haciendo unos, digamos, se llaman proyecciones matemáticas, que deben haber entre 300 y 1.200 personas infectadas ya en ese pueblo. Pero debido a que 80 a 85% de las personas que se infectan con este virus, profesor, y eso lo hemos discutido con usted varias veces, no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, pues no van al doctor. ¿Para qué van a ir si tienen un par de estornudos? Entonces, es muy probable que muchos de los casos de resfrío, gripe que han ocurrido en esta ciudad sean por el coronavirus. Y como no han ido al doctor, no se han hecho la prueba, no se han descubierto. Entonces, en resumen, el virus ya está circulando en esa ciudad y probablemente en muchas otras ciudades también ya está circulando. ¿Y cuántos casos de gripe que se piensa que son gripe o son resfrío son en realidad coronavirus de los simples, profesor? Sí, nosotros lo escuchamos a usted en la entrevista con CNN, doctor, que se hizo viral en Latinoamérica. La forma como usted compartía las cifras. Yo quisiera, por favor, que nuevamente usted nos ilustre desde esa óptica matemática, estadística, por favor. Claro que sí, profesor, porque los números ayudan muchísimo, muchísimo ayudan los números. A ver, los primeros números están relacionados al impacto de este virus sobre los seres humanos. ¿Qué dicen estos números? Que de cada 100 personas
que se infectan con el virus corona, con este nuevo virus coronavirus, de cada 100, 80 a 85, la gran mayoría, profesor, o no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, como de un simple resfrío. Por lo tanto, no van al doctor. 80 a 85%. 10 a 15% tienen ya una enfermedad un poco más fastidiosa. Ya les duele el pecho, ya tosen un poco más, les da fiebre, les duele el cuerpo y algunos de ellos buscan ayuda médica. 5%, el 5% restante, profesor, eso sí, tienen una enfermedad más severa. Les da muy fuerte y en algunos de ellos les da con neumonía y en general la mortalidad de todo esto está en 2 a 3% y fallecen. Esa es la distribución. Entonces, la gran mayoría de personas que sufren una infección por este corona o no la sienten o es muy leve. Dicho eso, entonces, queda la pregunta importante. ¿Quiénes son las personas susceptibles, profesor? ¿A quiénes hay que proteger? ¿Quién es ese 5%? Y también ya lo sabemos, son personas mayores de 65, 70, 80 años que tienen enfermedades crónicas como presión, diabetes, cáncer y que tienen su sistema de defensa disminuido. Los abuelitos y las abuelitas, ellos son las personas a quienes tenemos que proteger. Entonces, ese es un grupo de números importantes. 80-85% sin mayor enfermedad, 5% enfermedad grave. Después hay otro grupo de números que es importante. Entonces ya sale la noticia ahorita, que sí, que en Ecuador, que sí, que en Brasil, sí, que ahorita en Arabia Saudita, que sí, que en Islandia, acaba de salir hace 10 minutos. Muy bien, este virus se va a diseminar por todo el mundo, profesor, poco a poco, y así como hemos visto en la noticia que acabamos de comentar, que se disemina en las comunidades causando enfermedad leve, entonces va a llegar a todas partes. ¿Qué es lo que dicen los números? Al día de hoy, profesor, el 93% de todos los casos de esta enfermedad están todavía en la China. 93%. 7% está fuera. Uno. Y segundo, de los muertos, 97% están en la China y solo 3% están fuera. Es decir, los chinos han hecho un excelente trabajo en contener la enfermedad con estas cuarentenas masivas de millones de personas, dándole un tiempo de respiro para que el virus no se vaya a otras partes. Ahora ya se está diseminando, está llegando, debe estar en el área metropolitana. Profesor, tenemos un aeropuerto internacional, 3 aquí, el nacional, el de Baltimore y el de Dallas. ¿Usted no cree que ya hay gente que ha traído el virus? Por supuesto. ¿Cuántos de nosotros tendremos un resfrío, una cosa, y es el coronavirus? Yo quería preguntarle sobre la mascarilla, doctor. Hay una escasez de mascarillas, a pesar de que la mayoría de la gente que no está enferma no las necesita. Los centros para el control de enfermedades no recomiendan que la gente use mascarillas, sin embargo ya se agotaron. ¿Usted sale con su mascarilla, el doctor Elmer Huerta? No, para nada, profesor. Para nada. Si yo trabajara, incluso trabajando aquí en el hospital, pues no la usamos los médicos. ¿Quiénes sí la usan? Los que están en la emergencia. Ya. Esos doctores que están todo el día, las doctoras que están todo el día con pacientes tosiendo, ellos sí la necesitan. Y a todas estas personas, doctor, que estaban en los supermercados el fin de semana, abasteciéndose, como suele hacer uno ante la llegada de un huracán, por ejemplo. Exacto. Claro. ¿Qué le diría? Eso, profesor, eso se llaman actos irracionales, ¿ok? Y esta palabra suena fuerte, pero quiero explicarla. Un acto irracional es aquel acto que uno comete sin que el razonamiento haya entrado en la decisión que hemos tomado. Entonces, ¿cuál es la razón? Lo que estoy diciendo. ¿Razón para pánico? Ninguno. ¿Esto va a llegar? Sí. ¿Ya está aquí? Ya está dando vueltas. No, 80-85% tienen cositas leves, no hay problema. Pero como los medios sociales, el WhatsApp, circulan cosas que va a llegar y vemos las fotografías de los médicos chinos cubiertos hasta... Entonces, todos los seres humanos es natural que tengamos miedo. Y el miedo entonces nos lleva a cometer actos irracionales que no tienen razón, y así entonces dice, voy a comprar todo el pan y la leche por si acaso llegue y digan de que estamos en cuarentena. El otro dice, voy a comprar todas las mascarillas. Actos irracionales, profesor, que no tienen absolutamente ninguna razón de ser. ¿Qué hace el doctor Elmer Huerta entonces? ¿Se lava las manos? ¿Qué hace? ¿Al toser se cubre? A ver, sí, exacto. 4 cositas. 1, llevar papelito en el bolsillo, unas servilletas, para que cuando uno tosa, profesor, se quede allí las secreciones y no las dispare 7 metros alrededor mío. 1. Segundo, es que
si me sintiera enfermo, si me sintiera con gripe, estornudando, me quedo en mi casa. No voy a salir a contagiar a los demás. Tercero, que estoy evitando ir a lugares muy concurridos. Ahora, quizás el evento, el único que concurrí fue el sábado al estadio, que había mucha gente, pero estaba tan frío y la gente estaba más separada que, pues, poco probable que haya allí. Pero ir a una reunión, por ejemplo, en la que hayan 20, 50 personas en un lugar cerrado, esos calientes que hay, de repente no es buena idea. Y cuarto, profesor, en las perillas de las puertas, en el pasamanos del metro, de los ómnibus, en los teclados de las computadoras, allí se queda el virus y puede vivir hasta por 2 o 3 días de acuerdo a la temperatura y la humedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Me lavo las manos constantemente, una lavadita de manos y ahí está. Y se acabó, profesor, y el resto es ver y examinar las noticias que vengan para mirarlas con razón, con razonamiento, no con pánico. Doctor, gracias por ilustrarnos sobre este coronavirus que tiene a todo el mundo hablando. Un abrazo para usted. Buen día. Hasta la 1, profesor. Chao.